Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy comenzamos la historia maravillosa que, bueno, hoy no, en realidad lo comenzamos el 17, ¿no? Pero la historia maravillosa que precedió al nacimiento de Jesús, tal y como lo narra San Lucas. Eso sí que lo comenzamos hoy. Hoy empezamos con San Lucas. Y podemos pensar, ¿de dónde saca todo lo que nos cuenta Lucas, que es mucho más detallado? ¿Cuál es su fuente, no? Joaquín Nilka, que es un famoso teólogo católico, dice que se trata, estas narraciones que aparecen al principio de Lucas, de tradiciones de familia, historias de familia. Y es muy bonito, Señor, sentarnos aquí al calor del sagrario y escuchar pues estas tradiciones de familia, de nuestra familia, porque tú nos dijiste aquello de que mi madre y mis hermanos son estos, señalando a tus discípulos, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, los que escuchan. Eso vamos a hacer nosotros. Y además nos alegra muchísimo lo que dijo en una ocasión Benedicto XVI, que hacía notar que Lucas alude a veces a que María misma, la madre de Jesús, fue una de sus fuentes. Y lo hace de una manera particular cuando en el capítulo 2, versículo 52, dice que su madre conservaba todo esto en su corazón. Y en otra ocasión, antes también, ¿no? Solo ella, dice Benedicto XVI, podía informar del acontecimiento de la Anunciación, que no había tenido ningún testigo humano, por ejemplo. Y lo mismo la Anunciación a Zacarías, por llamarle de alguna manera, que vamos a leer hoy. Son cosas que la Virgen oiría contar a los tíos, o a su prima Santa Isabel y a Zacarías, y que se conservaban esas narraciones, ¿verdad?, como ocurre en todas las familias. Así pues, Señor, al escuchar estos evangelios, pues nos parece estar escuchando la dulce voz de nuestra Madre, que nos relata pues estas historias de familia. Cómo Dios irrumpió en la vida de nuestros tíos, Zacarías e Isabel, para llenarlas de luz, de consuelo y de alegría, como ha hecho con nuestras vidas cuando ha entrado nuestro Señor, como ha hecho pues el día de nuestro bautismo, aun sin darnos cuenta y muy conscientemente quizás, pues el día en que nos entregamos a Dios, al descubrir nuestra vocación. Vamos a leer esta narración. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Así pues, tanto Zacarías como Isabel eran de familia sacerdotal, porque tanto Aarón como Leví eran sus descendientes los encargados del sacerdocio, ¿no? Y no era obligatorio para un sacerdote desposarse con una mujer que fuera también de familia sacerdotal, pero aquello suponía un doble honor. Y de hecho, pues está añadido, ¿no? Es como muy de familia, casado con una descendiente de Aarón, ¿no? La abuela, la tía, era marquesa de no sé, no, lo que fuera. Porque esta era la nobleza judía, pertenecer a una familia sacerdotal. Juan Bautista, por tanto, pues era sacerdote, heredero de la tradición del Antiguo Testamento, que cedía paso y inclinaba su sacerdocio ante el nuevo sacerdocio traído por ti, Señor. Con aquellas palabras, conviene que él crezca y yo mengua, yo no soy digno de desatarle pues todo el sacerdocio, toda la tradición, todo del pueblo de Israel estaba como rindiendo vasallaje y dejando paso al nuevo sacerdocio de Cristo. Luego dice la narración que los dos,
Zacarías e Isabel eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Debían ser muy buenos, Zacarías e Isabel, porque se dice no solamente que eran justos, sino justos ante Dios. O sea, tantos hombres y mujeres que aparecen justos ante los vecinos, ante los hombres, pero que en realidad tienen un corazón corrompido. Tienen doble intención, hay hipocresía. Pues estos no, estos eran justos ante Dios. Y además, no solo cumplían todos los mandamientos y leyes del Señor, sino que dice el texto que lo hacían sin falta, sin reproche, es decir, no era un cumplimiento meramente externo, sino un cumplimiento de corazón, con amor. O sea, era gente muy buena. Los tíos Zacarías e Isabel. Y entonces, todo esto hace como más dramático lo que viene a continuación, porque dice, no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Y pensarían, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a nosotros? Como pensamos tantas veces nosotros ante las cosas que no nos suceden como queremos o que no comprendemos, o ante nuestras miserias a veces, ¿no? O ante la esterilidad de nuestros esfuerzos apostólicos, o ante, si alguna vez en nuestra vida nos puede ocurrir, ¿no? Pues la escasez de vocaciones. Pensamos, ¿por qué, Señor? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué? Hay un autor espiritual, que José Luis Martín Descalzo, esto lo cuenta muy bien, es un poco largo, pero dice, ¿por qué su casa no hervía de gritos y carreras de niños, cuando en Israel eran los hijos el signo visible de la bendición de Dios? Para un matrimonio que vive santamente, debía de ser en aquel tiempo terrible la esterilidad, que no podía interpretar de otra manera más que como un castigo de Dios. Equivocadamente. Cuando Isabel y Zacarías se casaron, comenzaron a imaginar una familia ancha y numerosa. Pero meses más tarde, Isabel comenzó a mirar con envidia cómo todas sus convecinas, las de su edad, comenzaban a pasear por las calles del pueblo orgullosas de su vientre abultado. ¿Por qué ella no? Zacarías trataría de tranquilizarla. Vendrán, mujer, no te preocupes, como hacen los maridos, ¿no? Pero pasaban los meses y los años, y los niños de sus amigas corrían ya por las calles, mientras su seno seguía tan seco como las montañas que contemplaban sus ojos. Zacarías e Isabel ya no hablaban nunca de hijos, pero ese cáncer crecía en su corazón. ¿No? A veces, cosas que nos frustran. Esto que hemos hablado, ¿no? Pues no lo pensamos mucho, pero nos carcome el corazón. Examinaban sus conciencias. ¿En qué podía estar Dios descontento de ellos? Quizá Isabel comenzó a sospechar de Zacarías y Zacarías comenzó a pensar mal de Isabel. ¿Qué pecados ocultos le hacían a él infecundo y a ella estéril? Pero pronto ella se convencía de que la conducta de él era intachable y el marido de que la pureza de su mujer era total. ¿De quién era la culpa entonces? No querían dudar de la justicia de Dios. Es como el santo Job, ¿no? No he hecho nada. ¿Por qué? Pero una pregunta asediaba sus conciencias como una zarza de espinos. ¿Por qué Dios daba hijos a matrimonios mediocres y aún malvados allí en su mismo pueblo? Y a ellos, puros y merecedores de toda bendición, les cerraba la puerta del gozo. No querían pensar en esto, pero no podían dejar de pensarlo. Entraban entonces en la oración y gritaban a Dios, ya no tanto para tener hijos, cuanto para que la justicia del Altísimo se mostrase entera. Llevaban, mientras tanto, humildemente esta cruz. ¿No? El sufrimiento les va como profundizando, ¿no? Transformando en su interior, haciéndolos aún más justos ante Dios. Llevaban, y esto es una manifestación, como tantas veces en nuestra vida, ¿no? Que estas cosas nos van pues haciéndonos más humildes. Llevaban, mientras tanto, humildemente esta cruz, más dolorosa por lo incomprensible que por lo pesada. Y así habían envejecido, en la dulce monotonía de rezar y rezar, esperar y creer. Porque los dos creían todavía, Isabel con una fe más sangrante y femenina. Ella es vieja, su fe es joven, rica en años, pobre en espíritu. La esperanza era la sonrisa de su fe, dirá Pierre Emmanuel.
La fe de Zacarías no era menos profunda, pero sí menos ardiente. Era esa fe de los sacerdotes que, precisamente porque están más cerca de Dios, le viven más cotidiana y menos dramáticamente. También él rezaba, pero en el fondo estaba seguro de que su oración ya no sería oída. Si seguía suplicando era más por su mujer que porque esperase un fruto concreto. En el fondo, él ya solo sufría por Isabel. Y nosotros, Señor, tantas veces perseveramos con fidelidad en nuestra oración así, ¿no? Con paz, sin perder la esperanza, aunque pasen muchos años. Pues ojalá que nosotros nunca flaqueemos en el amor a ti, en nuestra fe en la divinidad de la obra, que puede ser probada, como toda la Iglesia, ¿no? Ahora, en estos tiempos actuales, lógicamente. Que nunca se nos pase por la cabeza que nuestra vida no tiene un valor eterno a tus ojos, nuestra vida entregada. Que todos esos momentos de humilde oración, de acercarnos a ti, al cumplir una norma del plan de vida, con amor, que todo eso jamás pensemos que ¿para qué sirve? Que no nos entre la desesperanza. Y con esta fe amortiguada, como un brasero, ¿no? Con los carbones rojos ahí latiendo debajo de la ceniza, Zacarías entró aquel día en el santuario. Una vez que Zacarías, dice Lucas, oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, él era de la clase de Abías, ¿no? Y en cada clase había como 24 grupos, que cada grupo tenía 50 sacerdotes. Y cada grupo le tocaba una semana del año. Eran 24 más o menos, ¿no? Y luego pues se echaba a suerte, se ponían los 50 sacerdotes y el maestro de ceremonias, al azar, decía un número grande y quitaba la tiara de uno de los que estaba allí y a partir de él contaba ese número y al que le tocaba era el que entraba en el Sancta Sanctorum, salvo que ya hubiera entrado una vez en la vida y entonces ya no, se volvía a hacer, o era, mejor dicho, el siguiente. Así es como lo hacían los sacerdotes en aquella época. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios, o sea, en el Sancta Sanctorum, con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre era un honor, por tanto, que ocurría pues una o pocas veces en la vida. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso, algo que se hacía al atardecer. Zacarías pues vestía una túnica blanca de lino, tenía ese cinturón de 1000 colores que usaban, y luego la cabeza cubierta y los pies descalzos para significar la majestad o el sitio sagrado donde estaban, que era, ya digo, el reducto más sagrado del templo de Jerusalén. Y se le apareció, claro, aquí ya hay un cambio, ¿no? De repente, Dios, un enviado de Dios en este caso, entra en acción. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Ese altar donde se quemaba el incienso y a la izquierda estaba el candelabro de 7 brazos y a la derecha el altar donde estaban la mesa donde estaban los panes de la proposición famosos, ¿no? Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor, porque ningún ser humano podía estar en aquel lugar. Se daba cuenta bajo pena de muerte, con lo cual, salvo él, con lo cual sabía perfectamente que aquello no tuvo dudas de que era un ser celestial. Y me imagino que los ángeles pues deben ser algo radiante, ¿no? Y unas criaturas de luz maravillosas que no te dejan lugar a dudas. Aunque en la resurrección las mujeres pues no se dieron ni cuenta. Bueno, más bien que las mujeres, María Magdalena, que estaba llorando, ¿no? Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo. Hay muchos ecos aquí del Antiguo Testamento, ¿no? Tampoco Sansón vivió vino ni licor. Sansón, que había sido otorgado de hecho está en la primera lectura de hoy, ¿no? A su madre como también un regalo de Dios porque era estéril.
y convertirá a muchos hijos, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. O sea, toda la historia de Juan Bautista está aquí condensada. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es un anuncio impresionante como el que otros personajes estériles del Antiguo Testamento recibieron, ¿no? Abraham y Sara, ancianos y de edad muy avanzada. A Sara le costó creerlo, ¿no? Dice que se rió cuando se lo contó a Abraham, y entonces el ángel le dice: ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara, aterrorizada, le dice: no me he reído, ¿no? Y entonces le dice el ángel: ¿acaso hay algo difícil para Dios? Que es algo que nos tiene que venir a la mente muchas veces, ¿no? ¿Acaso hay algo difícil para ti, Señor? Tenemos también el ejemplo de Ana y su hijo Samuel, la mujer de Manoch y su hijo Sansón, que ya digo que es la primera lectura de hoy. Y todos eran casos bien conocidos por Zacarías, que era un sacerdote. Pero a pesar de todo, de conocer la Sagrada Escritura y esos casos, y haber oído ¿acaso hay algo difícil para Dios?, Zacarías tuvo un momento de duda. Quizás por eso que hemos leído, que ya su fe estaba un poco amortiguada, ¿no? Había como perdido la esperanza. Zacarías replicó al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es absurdo, ¿no? Porque si tú te encuentras con un ángel de luz en el Sancta Sanctorum y te dice algo, pues ¿cómo no te lo vas a creer? Fue como una cosa instintiva, tantos años ya admitiendo que las cosas eran así, conformándose, ¡pum!, le salió, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros en la labor apostólica, tal que, bueno, ya, yo lo que he visto ha sido esto hasta ahora, pues siempre va a ser así? Pues no. ¿Por qué? Si Dios quiere, puede ser lo nunca visto, algo increíble. Sería una alegría tan grande que Isabel no soportaría la decepción si se hubiera engañado. A lo mejor pensó algo así. No se atreve a creer, ya digo, por la experiencia pasada. Y en nosotros, a veces el miedo al chasco nos impide la fe. O las malas experiencias le pegan dentelladas a nuestra fe. Y se la comen. Y no nos atrevemos a esas cosas grandes. Me acuerdo una vez que estaba en un centro de Cartagena, en el Club Stay, y yo era el director, y entonces hay un oratorio que... ¿Era allí? No, me estoy confundiendo. Era en otro sitio. Ya no me acuerdo dónde era. Bueno, era en otro sitio, en Coiber, en Valencia. No me acuerdo. El caso es que había un oratorio, era en Coiber, efectivamente, que se podía abrir unas puertas para hacer oratorio muchísimo más grande. Y entonces, pues un chaval joven que había por allí me dijo: abro las puertas y pongo sillas, y pensé, bueno, no. Porque era una meditación especial, efectivamente. Iba a venir mucha gente porque era el aniversario de no sé cuánto, y entonces nos habíamos propuesto pues que vinieran 100 a la meditación, ¿no? Y entonces, pues el número es lo de menos, pero bueno, 100. Y 100 chicos. Y entonces digo, bueno, abre, pero no pongas muchas sillas, tal, ¿no? Y entonces luego vinieron 100 y pico, ¿no? Y hubo que poner muchísimas más sillas, muchísimas, ¿no? Tal. Y me acuerdo que aquel chico joven, muy jovencito, me decía: hombre de poca fe, durante varios días, ¿no? Pues nosotros, Señor, este relato nos sirve para hacer un propósito de: voy a intentar pensar a lo grande, que es como se piensa cuando uno tiene a Dios dentro. Voy a intentar, Señor, que mis pensamientos discurran por la senda que tú les marcas, y que mi fe sea una fe tan gigante como tú quieras, ni más ni menos. Y que mi optimismo y que mis expectativas sean las que tú quieres que tenga. Dejarte obrar a ti. Respondiendo al ángel le dijo: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán, no obstante, en su momento oportuno. Señor, que yo no te obligue a dejarme mudo, incapaz de hablar tus maravillas y de contar y de pregonar pues la grandeza del Señor por mi falta de fe.
El pueblo que estaba guardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa días después, concibió a Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente». Qué buena era Isabel, ¿no? Qué deseo de darte gloria, Señor, y agradecértelo a ti en la intimidad y no dispersarse en cacareos inútiles, ¿no? Cuando a veces en nuestra vida vemos un milagro apostólico, parece que nos entra la necesidad de contarlo a todo el mundo. Y Zacarías, Isabel, no, se mete adentro y solo con Dios. Pues que es la humildad, ¿no? La humildad. Señor, haz milagros en nuestra vida también, mándanos un ángel, pero danos también esta delicadeza de alma para guardarlo entre tú y nosotros. Pero querría ahora considerar otras cosas, que son 3 diferencias entre esta anunciación, siguiendo al cardenal Ratzinger, o Benedicto XVI ahora, que escribía maravillosamente en su libro, ¿no?, de la infancia de Jesús de Nazaret. Ahí dice que hay como varias diferencias entre la anunciación, entre comillas, a Zacarías y la anunciación con mayúsculas a María, que leeremos otro día, a nuestra madre. Porque este mismo arcángel Gabriel, 6 meses después, será enviado a María. Y menudo contraste, ¿no? Porque Zacarías es sacerdote de la nobleza de Israel y recibe el mensaje del ángel Gabriel en un templo grandioso, el orgullo de Israel, en la capital, en Jerusalén, durante una liturgia sublime que implicaba 50 sacerdotes. Imaginaros, ¿no? Y en el caso de María, Gabriel es enviado a una pequeña aldea perdida, Nazaret, a una casita en la que tiene que entrar, muy humilde y sencilla, y a una chica desconocida y muy joven. El signo, dice el Papa Benedicto XVI, de la nueva alianza es la humildad, lo escondido. El signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad, como la tía Isabel. María es pequeña. Para que nosotros nunca rechacemos los pequeños detalles de nuestra vida y de nuestra labor apostólica, monótonos, escondidos, pequeños, pues una llamada, preparar un medio de formación, bien, un detalle de preocupación sincera por una amiga, por un servicio desinteresado, una sonrisa. Detalles pequeños, Señor, pero hechos con mucho amor y que pueden estar preñados de tu gracia, que pueden ser la pista de aterrizaje de Dios, de la gracia de Dios, de su poder en medio de nuestro mundo, pequeño y limitado. Pues esa es una primera diferencia. Otra diferencia, Señor, es que hemos leído que Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Así dice Lucas. En cambio, María, al encontrarse con Gabriel, primero se quedó turbada y pensativa. Como Zacarías se turbó un poco, pero luego no prosigue con el temor, sino con una reflexión interior sobre el anuncio del ángel, que Benedicto XVI explica así. María reflexiona, dialoga consigo mismo, sobre lo que podía significar el saludo del mensajero de Dios. Así aparece ya aquí un rasgo característico de la imagen de la Madre de Jesús, un rasgo que encontramos otras 2 veces en el Evangelio, en situaciones análogas, el confrontarse interiormente con la palabra. María guardaba estas cosas en su corazón, meditándolas. Ella no se detiene ante la primera inquietud por la cercanía de Dios a través de su ángel, sino que trata de comprender. Como tantas veces, Señor, tenemos que hacer nosotros cuando ¡bum!, vemos un milagro, ¿no? Un milagro de las almas, que estamos un poco hablando en esta meditación, del apostolado, de wow, una persona que da un paso
al frente asombroso, o que algo que nosotros hemos dicho que no era para tanto, que era nos parece una simpleza, pero que sin embargo pues a esa persona ha tenido un eco fascinante. Pues lo primero es tratar de comprender qué es lo que tú, Señor, quieres hacer a través de nosotros como pobres instrumentos. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Cuál es la senda que nos está indicando el Espíritu Santo? María se muestra, por tanto, dice el Papa Benedicto, como una mujer valerosa, que incluso ante lo inaudito mantiene el autocontrol, que es lo que hace la oración, ¿no? Y que nos impide llenarnos de frivoleo y vanidad. Al mismo tiempo, es presentada como una mujer de gran interioridad, que une el corazón y la razón y trata de entender el contexto, el conjunto del mensaje de Dios. De este modo, se convierte en imagen de la Iglesia que reflexiona sobre la palabra de Dios, trata de comprenderla en su totalidad y guarda el don en su memoria. Realmente, Señor, qué bonito esto que dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? Tenemos que darte muchísimas gracias porque haber tenido la suerte de conocer en vida a gente tan santa, tan sabia, tan grande, gigantes de la Iglesia, que dentro de 1000 años la gente estudiará, ¿no? San Benedicto XVI, ¿no? Bueno, salvando el juicio que diga la Iglesia, ¿no? Pero Juan Pablo II, el Papa Francisco también tan santo. Pero sobre todo, decía Benedicto XVI, qué delicadeza, ¿no? Para desentrañar las cosas de la Sagrada Escritura. Y por último, pues María, que es la gran diferencia, por contra, o al contrario que Zacarías, no dudará. Se pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Pero no es una pregunta sobre el qué, sino sobre el cómo puede cumplir la promesa, porque es incomprensible para ella. Mientras que Zacarías duda completamente de esto. Y cuando María escucha la solución, la humildad, su coraje, su valor del que ya hemos hablado, su interioridad, le empujan al salto de la fe. Y dice, hágase en mí según tu palabra. Pues que suena para nosotros, Señor, como el contrapunto del ¿cómo será esto? ¿No? Bueno, no, ¿cómo lo decía esto? ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo ya soy viejo. ¿Cómo estoy seguro de que se puede cumplir eso que intuyo en la oración, de esos sueños que me están entrando gigantes, de acercar muchísimas almas a Dios, de que muchas personas se entreguen a Dios? Porque yo ya soy viejo, porque yo ya, pues esto no, en fin, no lo he visto otras veces y hasta ahora siempre esto ha sido así y entonces nos entra un poco como esa duda, ¿no? Eso es lo humano, ¿no? Lo humano corrompido por el pecado, ¿no? Y en cambio, la sin pecado, nuestra Madre la Virgen, que es lo auténticamente humano, lo incorrupto, aquello que estaba en el designio de nuestro Padre Dios para nosotros, llena de humildad y de coraje, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia tan grande! Ojalá, Madre nuestra, que no nos falte a nosotros nunca ese talante valiente, audaz, a la vez que humilde, para llenarnos de una fe gigante en los planes que Dios tantas veces, a través de un mensajero, a través del Papa, a través del Padre, a través de, qué sé yo, de nuestra propia oración, nos pone por delante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.